Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de que reflexionemos juntos sobre estos temas, ¿no? Que desde hace tiempo han estado en la agenda, ¿no? De la producción científica y de la edición de revistas. Agradezco mucho a Rodrigo, a Patricia su invitación y su hospitalidad. Bueno, yo creo que muchas de las cosas ya Julio las mencionó. Yo diré, bueno, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que planteó Julio. Y ya, muchísimas gracias. No. No, bueno, yo les quiero plantear aquí una serie de reflexiones. Ahora, ustedes en Chile están mucho más avanzados, Costa Rica, Colombia un poquito detrás, pero también avanzando. Hay otros países que no estamos tanto. Pero creo que ahorita que vamos iniciando, digamos, con este tema, conviene hacer ciertas reflexiones, digamos, como más de política y de fondo, e incluso ideológicas, de dónde nos paramos con respecto a estos temas y a estas prácticas, para que no nos suceda como nos sucedió con el acceso abierto. ¿Qué fue lo que nos sucedió con el acceso abierto? Yo siempre que doy charlas sobre acceso abierto les digo, es una postura política, ¿no? No es nada más subamos felizmente, es una postura política de creer en el conocimiento como bien público, ¿no? Y entonces, en tanto que es un bien público, no tendría que haber mecanismos que cobran, ¿no? En diferentes entradas de la edición por ello. Y entonces, como digamos, no se vio el alcance de lo que era el acceso abierto, pues se nos fueron colando prácticas comerciales y entonces primero tuvimos que decir que el acceso abierto oro y luego ya el diamante, y cuando nos lleguen al diamante pues ya no sé qué más vamos a inventar de término, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un poco es reflexionar eso, reflexionar también como algunas prácticas de evaluación y sobre todo cerraré hablando un poco sobre cuestiones de, nada más que avance, ¿sí es acá, no? ¿En este? Ahí está, ya. Ay, perdón, ya me ando endeudando, Exacto, ya, ahí quedó. Pensar sobre todo en las cuestiones de soberanía digital, porque no es, digamos, casualidad que a este boom de la ciencia abierta, con, por supuesto, los avances que ha tenido la inteligencia artificial, y de lo cual nos hablarán los compañeros el día de mañana, y sobre todo la inteligencia artificial generativa. No es casualidad. Y entonces tenemos que tener una perspectiva y una postura ahí sobre eso, ¿no? Ya me ando yendo para atrás. Bueno, yo creo, y les platicaré un poco cómo está, por ejemplo, la política pública en México, porque yo creo que hay un tema de políticas públicas que tiene que ser muy claro si queremos justamente avanzar en cierta línea. El tema de las revistas como impulsoras de la ciencia abierta, yo creo que sí es un actor muy importante, como lo dijo Julio, aunque en América Latina hay, digamos, no solamente resistencia, sino también falta de conocimiento, falta de profesionalización para realizar esta tarea. Y yo ahí diré que necesitamos conocimientos cada vez más especializados por parte de los editores, y creo que ahí la colaboración de las bibliotecas es fundamental. Los editores solos no vamos a poder realmente llevar, por ejemplo, buenas prácticas de ciencia abierta o de gestión de datos sin de los datos de investigación, sin la ayuda de la gente especializada en ciencias de la información y las bibliotecas. Cuestiones, por supuesto, de infraestructura y financiamiento, porque pues sin esas cuestiones no podemos avanzar. Los usos y formas de evaluación y, por último, las cuestiones de soberanía. Algunas las veré ahí medio revueltas y de pasada para no... Aquí Dago me está tomando el tiempo por cualquier cosa, ¿no? Bueno, en México, en 2019 se empezó a reformar la ley de ciencia, humanidades, tecnología e innovación.
Ley General de Materia en Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así se llama, lo que llevó a modificar el artículo 3º constitucional. Es decir, lo que se hizo en la ley, que como ustedes saben son leyes secundarias, seguramente aquí sucede igual, en realidad hizo que se modificara el artículo 3º constitucional, que en nuestra Constitución habla del derecho a la educación. Entonces, lo que dice en la fracción quinta es que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, etcétera, ¿no? Lo de recursos y estímulos suficientes, eso siempre se queda como en letra chiquita, nunca vemos claro, pero sí que tenemos, digamos, una muy buena herramienta para impulsar, por ejemplo, prácticas no solamente en la ley, desgraciadamente, como no tenemos un avance suficiente en ciencia abierta, se quedó solamente el acceso abierto, pero que sí que de ahí, por ejemplo, se puede modificar más adelante la Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías para incluir lo de la ciencia abierta. Pero ¿qué es lo importante de eso? Que dice el acceso abierto y gratuito mediante plataformas, etcétera, ¿no? La difusión y divulgación son el mecanismo para garantizar el derecho humano a la ciencia y el interés público. Es decir, dentro de nuestra Constitución, la cuestión de acceso abierto es la vía para garantizar el derecho al conocimiento como derecho humano, ¿no? Entonces, esta, digamos, es un buen paraguas para lo que podrían ser las prácticas, porque estamos diciendo que la investigación científica y los resultados de investigación son de interés público y es derecho de todos acceder a ellos. Me fui para atrás. Bueno, yo aquí me iré muy rápido porque esto seguro lo conocen perfecto, ¿no? La ciencia, y además Julio lo comentó, ¿no? Ciencia abierta, construcción de conocimiento colaborativo entre investigadores, tomadores de decisiones y ciudadanos, que ayude al desarrollo en diferentes niveles, local, nacional, regional, global, con el apoyo de las nuevas tecnologías. Es decir, la ciencia abierta sí tiene como objetivo el ayudar al desarrollo en diferentes niveles. Eso es lo que no tendríamos que perder de vista, porque cuando nosotros tratemos de integrar mecanismos de evaluación de las prácticas de ciencia abierta, tendrían que estarnos indicando no si fue la revista más citada o no, que hay estudios efectivamente que están mostrando que las revistas que comparten datos son algunas en ciertas disciplinas 4 veces más citadas, en otras hasta 50 veces más citadas. Si quieren, luego vemos la bibliografía al respecto de las citas, pero ese no puede ser la forma de medirla. La forma de medirla es el desarrollo en diferentes niveles, local, nacional, regional. ¿Cómo desarrollamos indicadores para ver ese impacto de la ciencia abierta? Pues es ahí el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Declaración de la UNESCO de 2021? Ustedes lo conocen bien, un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables, se incremente la colaboración, etc. Y bueno, lo que nos decía Julio de la ciencia abierta incluye una serie de prácticas, ¿no? El acceso abierto, la evaluación por pares abierta, los datos abiertos, código abierto, es decir, el software libre, la infraestructura abierta, repositorios, recursos educativos abiertos, participación abierta de los agentes sociales, más allá de la comunidad científica, y apertura a la diversidad de conocimientos. Quizás este es en el que están las buenas intenciones, pero en el que luego vemos como menos desarrollo, también porque nos falta dialogar con nuestros pueblos originarios de qué consideran ellos, digamos, la producción de conocimiento, que no se rige por los estándares de la práctica científica occidental.
Bueno, entonces, las recomendaciones ahí están, ¿no? Dice que incluye publicaciones científicas, datos, metadatos, recursos abiertos, programas informáticos, equipos informáticos. La participación abierta de los agentes sociales, diálogo abierto con otros sistemas, eso es lo que dice la recomendación. Valores y principios de la ciencia abierta. Calidad e integridad, beneficio colectivo, equidad y justicia, diversidad e inclusión. Es decir, aquí tenemos una serie de conceptos que nosotros tendríamos que traducir a indicadores si queremos evaluar nuestras prácticas de ciencia abierta, ¿no? ¿Cómo vamos a medir diversidad e inclusión? ¿Cómo vamos a medir equidad y justicia? ¿No? Los ideales de la ciencia abierta, la transparencia, el control, crítica y reproducibilidad, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad, respeto y rendición de cuentas, la colaboración, participación e inclusión, la flexibilidad y la sostenibilidad. Todo eso de las recomendaciones de la UNESCO. ¿Cuáles son los ámbitos de acción? Una definición común de ciencia abierta, un entorno normativo, invertir en infraestructura, invertir en recursos humanos, no me gusta la palabra de recursos humanos porque no deberían ser un recurso, pero bueno, fomentar cultura para la ciencia abierta y entonces, bueno, pues en todas estas tareas estamos. En la definición común de ciencia abierta, pues hay un mayor avance. El entorno normativo, leyes, ahorita seguramente ustedes me comentarán cómo se ha incorporado en la legislación este tema en Chile, ¿no? Y bueno, invertir en infraestructura yo creo que ahí es el meollo en muchos de los países. Ahora el año pasado empezaron a trabajar en un manual, todavía no lo liberan, pero empezaron a trabajar en UNESCO, en un manual de indicadores de impacto de la ciencia abierta. A mí me tocó participar en un focus group para evaluar esos indicadores. Y era muy gracioso, por ejemplo, porque mucho de lo que se había trabajado y la bibliografía y los grupos que lo habían trabajado eran investigadores europeos. Y entonces uno decía, bueno, pues ahí eso de la comunicación horizontal, diálogos con otros sectores y demás, pues no se está cumpliendo porque otra vez es Europa diciéndonos cómo tenemos que realizar nosotros las prácticas de ciencia abierta y yo creo que ahí hay una discusión y una batalla que dar de cómo la entendemos nosotros que efectivamente en América Latina defendemos el acceso abierto diamante, porque ellos están vinculando o están tratando de hacer coincidir las prácticas de ciencia abierta con las prácticas que tienen las universidades, en donde tienen editoriales académicas que son independientes, que cobran, etcétera. Entonces ellos, por supuesto, no están dispuestos a dar esa batalla de que la producción científica siga pasando por compañías editoriales, sino que dicen, a ver, ¿cómo armonizamos esto? Y la batalla que damos en América Latina es otra. Por eso digo que hay una postura política y unos principios que hay que defender, ¿no? Pero bueno, ellos lo que dicen es aspectos de la ciencia abierta, incluyendo acceso abierto, datos abiertos y código abierto, pero también elementos como ciencia ciudadana, infraestructura de ciencia abierta, políticas y capacitación, y entonces ellos proponen algunos, digamos, como rubros para los indicadores de impacto de la ciencia abierta: la accesibilidad, la transparencia, la reutilización, la inclusión y equidad, la responsabilidad, la colaboración y el impacto social. De nuevo, tenemos indicadores que no son fáciles de medir, ¿no? El impacto social o la inclusión y la equidad, pues ahí tendríamos que ver cuáles pueden ser estos indicadores que nos diga que efectivamente la ciencia que estamos realizando tiene cierto impacto de acuerdo a estos objetivos, ¿no? Porque van a ver que en el camino se nos van a ir torciendo los objetivos. Yo les decía que necesitamos los editores una serie de conocimientos especializados en los que sí creo que necesitamos el trabajo no solamente conjunto, sino continuo con los equipos de las bibliotecas.
Salió, aquí está el título por si lo quieren buscar, que se llama Guía para las revistas que quieren establecer una política de datos relativas a sus publicaciones. Desde el 2021, es francesa y ahí lo dice, está hecha principalmente para las revistas de ciencias sociales, que dice, se están quedando un poco atrás, ¿no? Y sí, efectivamente, tanto, digamos, como las prácticas nos vienen del norte global, como nos vienen también de las ciencias exactas para los que hacemos ciencias sociales, y en realidad los de ciencias sociales también tendríamos que desarrollar cuáles son, por ejemplo, el tipo de datos que nosotros generamos, que no son los mismos que los de ciencias duras. Yo tomé solamente algunos, divide en temas y hace preguntas de qué cosas tendría que tomar en cuenta la revista para hacer una política de datos. Ustedes la pueden ver ahí completa. Yo nada más tomé algunos de los que me parecen nodales para tomar ese tipo de decisiones, y van a ver cómo necesitamos la ayuda de los bibliotecarios y por supuesto también de la gente especializada en desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir los datos? ¿Procesados o sin procesar? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con los datos con contenido sensible? Por ejemplo, nosotros tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. En ciencias sociales, cuando se hacen entrevistas y demás, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver cuáles leyes en la materia tenemos en el país para saber qué información no podemos poner. Y seguramente ustedes, cuando hicieron su plan de gestión de datos, ya vieron todo eso, porque es de las primeras cosas que se ven, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los metadatos que vamos a utilizar para describir el conjunto de datos? ¿Qué repositorio vamos a elegir, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructuración de los metadatos? A mí me dicen, ¿cuál va a ser la estructuración de los metadatos? Y yo, como editora, pongo cara de what, digo, no tengo la menor, o sea, yo sé cómo los estructuran cuando ya está el estándar, pero yo no sé generar un estándar, ¿no? De metadatos, que además dicen tendría que ser por disciplina y por conocimiento disciplinar. Entonces ahí necesitamos quien nos ayude con esas cosas, ¿no? La estructuración, vocabularios de acuerdo a la disciplina, los formatos de archivo. Entonces, bueno, pues ahí, ¿quiénes conocen de eso? Pues ustedes, ¿no? Los de bibliotecas conocen de eso. ¿Qué vamos a hacer? Un uso de repositorio específico y nosotros lo vamos a generar, o vamos a utilizar repositorios generales. Y si son repositorios generales, hay repositorios de la disciplina. Por aquí me contaban sobre su CRIS que están realizando y su repositorio de ciencia abierta, que sus académicos publican en repositorios generales, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que ver, si, seguramente sí, pero si yo, por ejemplo, en mi disciplina de ciencias sociales, que no están, por ejemplo, los más utilizados, ¿no? Figshare, DataDrive, etcétera, Zenodo, ¿no? Son repositorios certificados y que sí cumplen con los principios FAIR, ¿no? Ya saben, que esté localizable, accesible, sea interoperable y sea reusable, ¿no? Y hay que saber en qué repositorios vamos a poner para que efectivamente sea lo que le llaman datos de calidad, pues, o sea, no es nada más aventar ahí a un contenedor, porque aventarlos nada más, pues no tiene mucho sentido, sino que tenga esto. Por ejemplo, otra decisión, ¿cuándo se tendrá acceso a los datos? Es decir, ¿cuándo se los vamos a pedir al autor? ¿Se los vamos a pedir al inicio? O sea, desde que nos mande el artículo, se acepte o no, vamos a pedir que deposite datos. ¿Va a ser en el proceso de revisión o va a ser ya cuando se lo aceptamos y lo vamos a editar, ¿no? ¿Vamos a hacer evaluación de los datos de investigación? Hay revistas, no solamente ahorita voy a sacar una lista de lo que decía Julio, de las revistas que ya publican solamente datos, sino revistas que están sometiendo a la revisión los datos, justamente porque lo que se ha visto es que muchas veces los datos no son reproducibles. O sea, es decir, alguien dice, yo hice tal investigación con estos datos, la gente trata de reproducirlos y entonces
tendría o no, según la decisión que se tome, decir si vamos a someter los datos de investigación también a revisión por pares, ¿no? Por supuesto, en estas cuestiones también hay decisiones de qué datos pedir y qué datos vamos a preservar. O sea, y ahí también necesitamos ayuda de equipos especializados. Es decir, nosotros podemos pensar que vamos a pedir todos los datos, pero no todos los datos son, digamos, de interés para reproducir el conocimiento. Y entonces tenemos que seleccionar de qué todos los datos, como decía Julio, se generan datos en todos los procesos de investigación. ¿Cuáles son los nodales que nosotros vamos a pedir y vamos a preservar? Porque lo que tenemos que asegurar es, como decíamos en los principios FAIR, que sean reusables, ¿no? Entonces tenemos que preservar esos datos. Entonces, ¿cuáles de ellos vamos a seleccionar? Y, por ejemplo, una de las cosas que dicen, se necesita personal capacitado para responder preguntas. Si los autores nos preguntan cuestiones técnicas, nosotros tendríamos de, oiga, ¿qué dato necesita? ¿En qué formato? Si los editores no sabemos eso, necesitamos una persona que sí les pueda responder eso. De nuevo, creo que el trabajo con los especialistas en bibliotecología, en ciencias de la información es muy importante. Por supuesto, el uso de las licencias, ahorita vamos a hablar de ese tema, tanto de las bases de datos como de los archivos, porque es interesantísimo. Y por supuesto, facilitar la citación de datos y crear un estándar para la citación para el conjunto de datos. ¿Quién nos puede ayudar a crear un estándar para la citación? Pues es lo mismo, ¿no? Fíjense cómo esto va avanzando. En el 2021, por ahí yo en un taller que tomé con Bianca Amaro, ella nos hablaba de 3 revistas de investigación que publicaban datos. Ahorita yo ya encontré 6, ¿no? O sea, se van multiplicando. Scientific Data, Earth System Science Data, GigaScience, Journal of Open Archaeology Data. Ese es bonito, uno de arqueología, no nada más los de especialistas de ciencias de la información, etcétera, ¿no? International Journal of Population Data Science y el Journal of Open Psychology Data, ¿no? Entonces estas son las revistas. ¿Perdón, en español nada? En español nada. No hay ni una revista en español que publique solamente datos. Por ahí hay ustedes que quieren revistas que además luego se puedan indizar rápido, esas les aseguro que la indizan rapidísimo porque no hay, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en México y qué es lo que pasa? Esto, por ejemplo, yo creo que es muy sintomático de lo que nos presentó Julio de, digamos, como la incipiente, por decirlo de alguna manera, digamos, adopción de prácticas de ciencia abierta en las revistas. Cielo Brasil lanzó en 2021 su repositorio de datos, se llama Cielo Data. Y está hecho con Dataverse, que es software libre que desarrolló la Universidad de Harvard. Y ahora, por ejemplo, esta es información que pueden ustedes ver ahí. Cuando dice Dataverses, es el número, porque ellos desarrollan un Dataverse para cada revista o para cada colección. Aquí te dice cuántos son de los Dataverse, cuántos son revistas y cuáles son organizaciones o instituciones. Eso es porque dentro de sus Dataverse ustedes van a encontrar el repositorio de Cielo México como parte digamos, del conjunto. Es la única colección que tiene repositorio de datos en Cielo. Claro, eso no quiere decir que es que nadie más está haciendo. En muchos casos es como en Chile, que es la NID la que está teniendo el repositorio de datos, entonces ustedes no tienen necesidad, o en Costa Rica, ustedes no tienen necesidad de hacer el uso del repositorio de Cielo. Pero yo les aseguro que hay muchos otros países
que no tenemos repositorio de datos, que podríamos utilizar esto y que no lo utilizamos porque no estamos todavía adoptando las prácticas de ciencia abierta. Yo tengo la impresión, esa es impresión, pero la confirmo un poco con lo que decía Julio, que en cuestiones, por ejemplo, de evaluación abierta, como que hubo un boom, ¿no? De decir, ay, sí, la evaluación abierta es lo mejor, y realmente ahora hay un estancamiento porque la evaluación abierta no nos resuelve el problema principal de las revistas, que es conseguir evaluadores. ¿No? A lo mejor la hace, digamos, mejor argumentada. Hay investigación que muestra que cuando se hace en abierto la gente se toma, digamos, con mayor seriedad el argumentar por qué sí o por qué no, porque sabe que van a conocer su nombre, porque en muchos casos hay revistas que publican como parte del material la evaluación que se hizo de artículos, pero eso no garantiza que vayan a... De hecho, es más difícil, de por sí ya es un problema súper agudo en las revistas conseguir evaluadores, es más difícil cuando tú les dices que va a ser en abierto. Bueno, fíjense cómo va subiendo el número de materiales. Ahorita tiene 809 datasets, o sea, conjuntos de datos, y tiene 5.303 archivos, la de Cielo. Cielo Brasil, que principalmente tiene revistas de Brasil. De esas 76, que 72 son revistas, y yo les puedo decir que como 72 o 71 son revistas brasileñas, o sea, no hay de otros lados, ¿no? En el 2021 apenas tenían 55, en el 2022 208, 229, 246 y ahorita en 2025 ya van en 138, o sea, va en aumento. ¿Cuáles son las licencias? Porque no todos tienen las mismas licencias y ahorita por eso les dije que íbamos a hablar sobre las cuestiones legales que tienen que ver también con cuestiones de soberanía. Tú tienes un repositorio de datos, pero lo que tú tienes al interior tiene diferentes licencias. Entonces, habría que tener cuidado con los cosechadores que agarran todo como si todo... El repositorio tiene una licencia de inicio, pero los contenidos pueden tener otro tipo y entonces, digamos, no es una... o puede generar problemas pensar que un cosechador puede agarrar todo de un sitio y tiene todos los permisos. En el caso de México, bueno, pues está muy chiquito nuestro repositorio, pero ahí va. Empezó en 2024, tenemos 3 revistas, Investigaciones Geográficas, Acta Botánica Mexicana y Veterinaria México, que, bueno, aquí están, son 3 dataverses personalizados, tienen 16 conjuntos de datos y 84 archivos. Ahora sí, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha revisado los trabajos que hace Datisoc, que es una ONG uruguaya, que luego colabora con universidades de acá de Chile. Ellos, aquí está el título y lo pueden buscar, hicieron un trabajo que se llama Políticas de Inteligencia Artificial y Derechos de Autor en América Latina, que publicaron en el 2023. Lo que querían ver era si dentro de estas prácticas que son las del Big Data, que es la minería de texto y datos, ¿no? De TDM por sus siglas en inglés, y el aprendizaje automatizado, es decir, el Machine Learning, ¿no? Que es el aprendizaje automatizado es que tú le puedes decir a tu buscador, pues, o sea, que no necesitas programarlo cada vez para que aprenda, digamos, una orden, aprende de la pura recolección de datos y los va refinando de estar revisando y recolectando datos. A eso se refiere el Machine Learning. Estas 2 prácticas, que son las prácticas en las que se basa la inteligencia artificial, no solamente la generativa obviamente está clavada en el aprendizaje automatizado, pero pues justamente hacen este tipo de trabajo de estar recopilando datos. Entonces recopilan la información muy a menudo de bases de datos, libros, revistas académicas, imágenes, perdón, se me fue una M, procesos de minería o entrenamiento de algoritmos,
¿no? Entrenan el algoritmo para que aprenda de la pura recopilación de datos. No necesitas tú estarle diciendo al algoritmo cada vez, oye, refina, oye, mejora, por ejemplo, en la generativa, la redacción, oye, mejora, no. El algoritmo solo va, de mayor cantidad de datos, va solo mejorando y aprendiendo. Por eso es tan importante para ChatGPT, por supuesto, no solamente lo que decía ayer Dagoberto, ayer quienes están en línea, nos platicaba Dagoberto como, por ejemplo, sus servidores, donde tiene sus revistas, están continuamente saturados por estas, digamos, cosechadores de información de la inteligencia artificial, en donde la información que está editada y curada es la información más valiosa, porque saben que pasaron por un proceso de revisión, de curado y demás. Es lo mismo para revistas, es lo mismo para datos, ¿no? Y además, en estas cuestiones es muy importante para ellos eso, también estas bases de datos pueden tener protecciones al derecho de autor y licencias diferentes al contenido. Es decir, este estudio lo que trató de ver es en América Latina qué legislación hay por país, y ustedes pueden verlo, para ver si efectivamente en la ley de derecho de autor de cada país se incluye cuáles son las limitaciones o los permisos que se dan para los cosechadores de información, porque eventualmente podría suceder que alguien demande porque tú estás cosechando los datos, porque en realidad la ley de derecho de autor en ese país no permitiría que tú cosecharas datos. Por supuesto, ellos, la directora de DATISOC es Patricia Díaz, que es una chida en cuestiones de derecho de autor, participa en Creative Commons y demás. Por supuesto, visto solamente desde el punto de vista académico y científico, en realidad se tendría que dar permiso para que se coseche información, en tanto es parte del proceso, digamos, como de generación, de generar información y conocimiento nuevo. Pero ahorita vamos a ir a esa parte para ver que, bueno, pues tiene sus asegúnes, ¿no? Lo que dice el estudio es que es necesario legislar sobre límites y excepciones, es decir, lo que tú sí permites hacer a las leyes de derecho de autor para este tipo de uso. Ella, por ejemplo, pone el caso de esta inteligencia artificial canadiense, la Blue, ¿cómo se llama? La que predijo lo del coronavirus, ¿y saben ese caso? Ahorita les digo cómo se llama, espérense. Ahorita les digo, es Blue Dot. Blue Dot es una inteligencia artificial canadiense que lo que hace es revisar noticias y las cruza con información de vuelos. Entonces, con las noticias que estaban saliendo y con cómo se movían los vuelos, por ejemplo, de China a otros lados, la inteligencia artificial pudo decir, este virus se va a ir de aquí, acá y acullá, ¿no? Eso, por supuesto, visto desde el punto de vista académico y de investigación, es muy importante que efectivamente los sitios que curan datos de calidad, permitan la cosecha de datos para este tipo de prácticas. La pregunta es si esas son las prácticas mayoritarias dentro de la inteligencia artificial y se usa para eso. Y entonces yo ahí, esa es pregunta mía, si debemos permitir todo tipo de uso, ¿no? Convertir los datos en investigación requiere esfuerzo, desarrollo de aplicaciones, aquí también, o sea, datos hay un chorro. Por eso hablábamos de datos de calidad, entre mejor estructurados estén, es más fácil convertirlos en información. Si uno los avienta así nada más es mucho más difícil, pero también es cierto que cuando uno da datos de investigación, pues tendríamos que pensar si todo ese esfuerzo que pusimos se los debemos dejar a cualquiera, incluso a la gente que comercia con esos datos, que después les pone un valor, lo que hablábamos ayer, ¿no?
O sea, resulta que nos venden el software de detección de coincidencias y nos lo venden carísimos a las universidades, un software que en realidad está hecho a partir de nuestros propios materiales. Dimensions está hecho con nuestros propios materiales y nos lo regresan ahora carísimo. Entonces, cuando uno lo piensa por el lado de, ay, sí, va a servir para el coronavirus, dices, claro, que cosechen todo adelante, ¿no? Pongamos todos nuestros datos en abierto, pero cuando piensas cómo ciertas empresas, y esas son las empresas que trabajan para la academia, y aún así son empresas con prácticas terribles. Ahorita vamos a ver el caso de otras empresas que no necesariamente son académicas y que de todas maneras al final tienen un lucro enorme sobre lo que nosotros les damos muy bien hecho y muy bien curado. Entonces eso es lo que yo les propongo que reflexionemos para decir cuáles tendrían que ser nuestras políticas, nuestros desarrollos, pensando en estas cuestiones. Y entonces aquí entra el tema de los datos y la importancia que tienen los datos, por eso les decía yo, no es casual que esté el desarrollo de la inteligencia artificial y las propuestas de ciencia abierta. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama, es de Nick Snirsek, que se llama Capitalismo de Plataformas. Él lo que dice es las plataformas son una nueva forma de negocio en el capitalismo y los datos su nueva materia prima, ¿no? Si antes era el trabajo, ¿no? Y la extracción del valor a través del trabajo, pues ahora son los datos. Lo que dice el autor es que las plataformas se han encargado de acumular enormes cantidades de datos, de extraerlos, analizarlos, limpiarlos y en última instancia de monopolizarlos. Una dinámica de acceso a cada vez mayor a más actividades y por lo tanto a más datos. Es decir, y esto lo vemos tanto a las plataformas, digamos, como tradicionales, ¿no? Si pensamos en Google, en Uber, en por supuesto las redes sociales, Facebook, Twitter y demás, pero si lo pensamos, por ejemplo, en otro tipo de plataformas, aunque sean académicas, si se fijan, cada vez van acumulando, van pidiendo más datos, efectivamente hacen desarrollos para estructurarlos, pero entonces van generando más datos que van guardando para ellos. Eso es lo que ha pasado con Dimensions. Dimensions al principio podías ver todo, entre acumulan más datos, resulta que dicen, yo ya tengo una plataforma mucho más fortalecida, entonces ahora sí te lo vendo de aquello que tú me diste gratuitamente y además que te pedías estructurado, porque en Crossref nos piden que les entreguemos los metadatos bien estructurados a partir del OJS. Entonces, lo que dice este autor es que la monopolización se refiere no solo al diseño más sofisticado y la creación de herramientas alternas que permiten que la plataforma acumule más datos, sino al trabajo que realizan con los mismos, ¿no? Gracias al análisis que realizan de los datos, ahora han desarrollado lo que se conoce como capitalismo de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, el que puedan predecir qué es lo que está haciendo la gente, qué consume, cuáles son sus patrones de todo tipo. Y si se fijan, bueno, pues también en la academia, no estoy diciendo que nosotros estemos haciendo vigilancia de datos, pero el poder decir, que diga capitalismo de vigilancia, el que nosotros podemos decir, este investigador produce tanto en tantos lugares, con tantas redes y demás, pues es un poco caracterizar la información, cosa que está muy bien. El problema es cuando eso se usa por otro tipo de organismos y de compañías que efectivamente dan incluso, por ejemplo, y lo sabemos todos perfectamente, a las cuestiones de militares y demás, toda la información de usuarios de qué hacen, a dónde se mueven, etcétera, ¿no? Digo, solamente con ese tipo de información es que podemos entender, por ejemplo, armas como la que se usó en Irán, en donde pueden decir, esta persona está en tal piso a tal hora, no sé qué, bla, 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 sin que haya alguien siguiéndolo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es donde entra el tema de la soberanía digital, ¿no? Frente a la importancia que tienen hoy los datos y entre ellos el enorme valor que tienen los datos de investigación y las publicaciones científicas, así como el enorme poder que concentran las plataformas, el tema sobre la soberanía digital, esto es sobre el control de los datos, la infraestructura y el desarrollo tecnológico, se vuelve de primer orden,
¿no? También el de la gobernanza, entendida como la participación activa de todos los actores para lograr acuerdos y leyes que favorezcan el interés público, porque dijimos que se supone que esa es la idea de la ciencia abierta. Dejar todo en abierto para que en realidad luego no lo privaticen, no lo vendan o sirva para controlar, pues entonces no tiene como mucho sentido. Y aquí yo les traigo dos posturas que me parecen interesantes y que son muchas veces contrapuestas, ¿no? Hay una organización, yo no sé si la conocen, la New America, es una organización sobre Internet, ¿no? Que ellos dicen, bueno, es que de acuerdo a esta organización dicen, no deberíamos hablar de soberanía digital. Una, porque soberanía digital se entiende de muy diversas maneras en diversos países. Pero ellos dicen, muchas veces son contrapuestas y tienen un sustento autoritario porque le están pensando como vinculada a los nacionalismos, ¿no? A este rollo de yo quiero tener mi propio desarrollo, no sé qué y demás. Y entonces ellos dicen, deberíamos, más que hablar de soberanía digital, de hablar de una agencia digital y un sistema de gobernanza globales. ¿A qué se refieren ellos? Es un entorno donde los gobiernos nacionales no tengan el control, sino que participen junto con comunidades e individuos de manera colaborativa en el desarrollo tecnológico y que aprovechen los aspectos positivos de ese desarrollo, como la descentralización y la interconexión. Yo, digamos, soy crítica con esta postura. Por supuesto, esta postura es heredada de esa idea que se tenía cuando inició la Internet, de pensar que iba a ser horizontal, que iba a ser gobernada entre todos los usuarios, y sabemos que al final no sucedió así. El desarrollo de los .com nos mostró que muy rápido la industria se apoderó y empezó a lucrar con eso. Y, por supuesto, es una postura heredada del neoliberalismo que nos dice que es el Estado el que es el problema y no los intereses económicos que dominan al Estado. Entonces, yo creo que esto, si ya vimos que en Internet no funcionó, pensar que va a haber una autogobernanza entre todos los actores y demás, como si no hubiera una cuestión de asimetría de recursos, de poder y demás, pues es medio ilusorio. Hay otro documento, y aquí les pongo el título para que lo busquen, ¿no? Es un texto que hicieron entre compañeros de España, de Inglaterra y demás, ¿no? Que se llama Recuperar la soberanía digital, y es un documento que hicieron, ya casi estoy cerrando, sí, a propósito del problema que hubo en Brasil, ¿se acuerdan? Cuando le estaban pidiendo a Musk que cumpliera con tener un representante legal allá y demás, y que el otro se negaba y le cerraron la plataforma. Y entonces ellos hicieron este texto que lo que dice es: necesitamos un ecosistema digital democrático liderado por el sector público, aquí sí es lo público al frente, donde el Estado recupere el control de la infraestructura digital. Infraestructura digital como servicio, plataformas universales, crear plataformas, motores de búsqueda y espacios de comercio e intercambio universales públicos. Okay. Elaborar una agenda de investigación para resolver problemas colectivos y mejorar capacidades humanas. Redes públicas de conocimiento, y entonces ellos hablan de hacer una agencia internacional de investigación o agencias regionales, es decir, sí ponernos como agendas internacionales en donde pongamos lo público por delante, ¿no? Fundamentar la soberanía digital en el internacionalismo ecológico. Dice, hoy los actores dominantes son las corporaciones. Evitar la vigilancia y el abuso de poder gubernamental, construir un ecosistema digital público democrático. Evitar la apropiación indebida de soluciones colectivas. Aquí lo tendríamos que poner en negritas, en grande. Esto es lo que tendríamos que hacer cuando pensemos en nuestra política de ciencia abierta. Tenemos que evitar la apropiación indebida de nuestras soluciones colectivas y de nuestras buenas intenciones de poner el conocimiento para acceso de todos, para que alguien llegue, cobre por él y nos los cobre incluso a quienes pusimos ese conocimiento ahí, ¿no?
Por supuesto, grabar a las grandes corporaciones digitales, eso sería súper importante que en cada país le cobráramos los impuestos, por supuesto a las grandes corporaciones, pero pues también acá. O cómo negociamos, por ejemplo, con Dimensions, Almetrix, Crossref, Turnitin, exacto, para decir yo te estoy dando, tú no me puedes llegar a cobrar eso, y que tendrían que ser, por ejemplo, cosas que pudieran salir de estas cuestiones de una agenda de investigación regional, en donde regionalmente negociáramos con ellas e hiciéramos ver que hay un desequilibrio entre lo que nosotros damos y lo que nos regresa. Reconocer que no todas las tecnologías son deseables, eso dice ese texto y tiene toda la razón, ¿no? Por ejemplo, aquellas que eliminan el trabajo sin ofrecer soluciones a la gente, ¿no? Las que realizan vigilancia, las que son para el desarrollo de armas, es decir, no decir, ay, las grandes capacidades que tenemos de creación, bueno, no toda la tecnología, digamos, es deseable. ¿Qué es lo que yo creo? Es que debemos resolver como países del sur global cómo participar en la ciencia abierta y al mismo tiempo que no sea una nueva forma de subordinación, de dependencia o de extractivismo, que es lo que hemos vivido por siglos. Y aquí les pongo un ejemplo que creo que trabaja en estas cuestiones de soberanía digital, que es el proyecto LATAM GPT, que es una iniciativa latinoamericana para desarrollar un modelo de lenguaje construido enteramente en la región. Es decir, como ustedes saben, los IAs generativas tienen un sesgo de idioma porque la mayoría del contenido está en inglés, y lo que quieren es construir una IA generativa a partir de nuestro propio idioma. Están participando principalmente universidades chilenas, están colaborando con Datisoc, con universidades colombianas, por ahí está la Javeriana, aquí ayer se le enseñaba a Rodrigo, la Universidad de Chile, etcétera. Entonces sí que podemos hacer iniciativas de soberanía digital y con otros usos. Y ya, muchísimas gracias. Yo quedé impactada con tantas cosas que existen. Como que uno de verdad desconoce tanto y como que siente ya un vacío de conocimiento así terrible. Te comento que nos están mirando desde México, te mandaron saludos, también tienes tu fan club. Ya ahí la revista mexicana de enfermería te mandó salud y dice muchas felicidades, muchos aplausos. También del Salvador nos saludan y también desde Lima, Perú, Victoria Yance nos saluda también. Ay, No tenemos esta pregunta, así también es fanática de la fanaticada. Yo también la sigo en redes. Muy bien, muchas gracias que nos están mirando. No sé si acá en el público presencial tienen dudas, preguntas. Acá Rodrigo. Ya, muchas gracias Gabriela por la presentación. Dentro de lo que tú indicabas, veo la importancia de los consorcios nacionales o regionales, que hoy en día lo que hacen un poco es ver la economía de escala y tratar de acceder de mejor manera a lo que son las bases de datos, recursos de información. Sin embargo, no se preocupa de los datos, ¿ya? Y a lo mejor se podría estar dentro de las metas, objetivos, indicadores de estos consorcios, ver un poco negociar que los datos que son propios, obviamente, claro, nosotros, como tú indicabas, somos los dueños, no ellos, entonces tratar de negociar desde esa postura. Creo que ahí un poco está el debe estos consorcios, ojalá que también, porque hoy en día los mayoritarios son los consorcios nacionales, sobre todo acá en Chile, pensar en consorcios más regionales, el CUECH, por ejemplo, como Universidad de Estado, tratar de impulsar a esa vía. No sé qué opinas tú de eso. Sí, pues yo creo que eso es súper importante. Los consorcios, entre más grande es una organización, le permite negociar de mejor manera. Pero incluso aunque negocie de mejor manera, por ejemplo, la UNAM puede negociar de mejor manera que otras universidades públicas estatales. Pero eso no quiere decir que aunque lo logre un poco mejor, logre una buena negociación. Si lo hacemos, digamos, confederadamente, regionalmente, yo creo que podemos lograr mejores cosas. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que eso no termine de todas maneras dentro de la lógica de lucro, porque ustedes lo conocen bien, qué fue lo que pasaron antes con, por ejemplo, los big deals, ¿no? En las bibliotecas.
Entonces era, ay, sí, bueno, pues te vendo por cierta cantidad un paquete de publicaciones. Y entonces daban algunas principales y lo que yo les llamo un montón de marranilla, ¿no? Que no le servía a nadie, nadie quería esas revistas, pero se hacía de todas maneras ese negocio. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que las negociaciones lo que dicen es los acuerdos transformativos. Y entonces, te doy mejor o peor precio. Bueno, pero es que ¿por qué me tienes que cobrar por esto que la mayoría hacemos de manera colaborativa para el desarrollo regional? Entonces yo creo que sí necesitamos eso, pero no necesitamos para que nos hagan descuentos, pues. ¿No? O sea, no se trata de, no me cobres el 80, cóbrame el 70, no, es yo te estoy dando algo, ¿cómo me lo regresas tú? Y cómo, ok, tú necesitas mantenerte, estás desarrollando tecnología, pero dentro de algo que sea equitativo y que no acabe siendo transferir recursos públicos a privados, ¿no? Porque eso yo creo que se aleja de lo que son los fines de la ciencia abierta, ¿no? Bien, muchas gracias. Mira, acá salían unas preguntas desde YouTube, ¿ya? La catalogación y análisis documental pregunta, dice, quisiera consultar cómo se ve en la actualidad las prácticas de ciencia abierta, como la publicación de conjunto de datos, la publicación de dictámenes de revisores pares. Eso pregunta. Pues ahí Julio preguntó un poco en eso. Regionalmente todavía estamos, digamos, de manera incipiente en eso. Hay que ver también que sí hay repositorios de datos, por ejemplo, gubernamentales, ¿no? No todos son los de la academia, sí tenemos, digamos, ahí buenos repositorios de datos. Pueden ver, les recomiendo, hay un sitio que se llama R3 Data, R3 Data, en donde lo que hace es una organización que va recuperando los repositorios de datos que hay en el mundo. Entonces, si ustedes le dan en R3 Data, pueden, está un mapa y les aparece cuántos repositorios de datos hay en cada país y pueden entrar a cada repositorio de datos. Por cierto, busqué el de ustedes y por alguna razón no está ahí, entonces habría que ver, ¿no? Que los ponga, ¿no? De datos. Pero ahí puede ver más o menos cómo está. Por supuesto, la mayoría están en Estados Unidos, muchos en Alemania, en Inglaterra, etcétera. Y ahí México, Chile y demás, pues ahí vamos caminando. Brasil, por supuesto, luego nos aventaja con mucho, pero sí creo que hacen falta, digamos, como mayor claridad. Por ejemplo, uno de los problemas para las revistas no es nada más la resistencia, sino la falta de conocimiento, ¿no? Si a mí me preguntaran todo eso de ¿y en qué repositorio lo vas a poner? ¿Y cuál va a ser el vocabulario? ¿Y cuál va a ser el estándar de metadatos que vas a utilizar para los datos, no para la literatura que ya sabemos que tiene? No son cosas que yo voy a poder resolver. Entonces necesito un trabajo colaborativo, que alguien me ayude a resolver eso para que yo pueda poner los datos de investigación. Puedo ponerlo en Cielo México. A mí me gustaría que fuera, digamos, uno que no necesariamente sea o sea, no porque esté mal Cielo, por supuesto que no, pero pues a lo mejor necesitamos especializados por disciplina, etcétera, ¿no?